La oración, hermanos, es algo hermoso que Dios nos ha dejado. La oración es un privilegio el cual tú y yo tenemos de poder comunicarnos y de poder interactuar con nuestro Dios. Pero saben, tristemente, muchos cristianos no oran. Muchas veces nos conformamos con nuestro tiempo de oración o no tenemos tiempo de oración o no crecemos en lo que debería ser nuestro tiempo con Dios, y muchas veces vemos a la oración como un papel secundario. Hace ya un par de años leí un libro que me recomendaron que se llama La vida de oración de Jesús, y ese libro empezaba diciendo lo siguiente: ¿quieres humillar a un cristiano? Pregúntale por su tiempo de oración. Porque si nos preguntáramos unos a otros, ¿y cuánto tiempo oras? Y media hora, pero a la semana, ¿verdad? 5 minutos al día. Entonces este autor, haciendo un poco sarcástico, decía: ¿quieres humillar a un cristiano? Pregúntale por su tiempo de oración. Y si realmente entendiéramos el privilegio que tenemos de acercarnos con Dios, si realmente entendiéramos el poder de la oración, yo creo que no existiría ninguna duda y no habría ninguna duda en nosotros de buscar a Dios en oración, ¿verdad? Porque es la manera en donde nos conectamos con Dios a través de la oración. Entonces vamos a ver el siguiente tema: conectados mediante la oración. Se ha dicho muchas veces que en un reino, el único que tiene la oportunidad para poder despertar al rey a medianoche sin ser castigado, ¿quién creen que sea? Pues el hijo del rey, ¿verdad? El hijo del rey. Se dice que dentro del reino solamente el hijo del rey puede ir a medianoche, despertar al rey, pedirle un vaso de agua, sin temor, sin miedo a ser castigado. Bueno, hermanos, sabemos que nosotros mediante la fe nos convertimos ¿en qué? En hijos de Dios. Nos convertimos en el hijo del Rey de Reyes, ¿verdad? Entonces somos nosotros, y hemos depositado nuestra fe en la obra de nuestro Señor Jesucristo, que hizo en la cruz por cada uno de nosotros, nos convertimos en hijos del Rey, en hijos de Dios. Pero a veces se nos olvida que como hijos de Dios, Él ya nos ha dado la libertad de podernos acercarnos a Él las veces que queramos. En el primer servicio veíamos con David y hablaba de ese versículo que gracias a lo que hizo Cristo, a los méritos de Cristo, tenemos confiadamente acceso al trono de la gracia. Ya no es como antes, que solamente el sumo sacerdote, cada cierto tiempo, ya no es así. Ahora tenemos la libertad como hijos de Dios de acceder a la presencia de Dios en el momento que cada uno de nosotros quiera. Entonces, hermanos, Dios nos ha dejado este hermoso don de la oración. Pero como dije hace un rato, a veces lo descuidamos, a veces dejamos de disfrutar la oración o simplemente lo damos por sentado, nos empezamos a concentrar más en las cosas terrenales de la vida, en nuestro trabajo, en nuestros deberes, en nuestros planes, que no estoy diciendo que esté mal, pero descuidamos nuestro tiempo de oración. Y sabes, hermanos, si vemos a la persona más increíble que ha pisado la tierra, la persona de nuestro Señor Jesucristo, y si vemos cuidadosamente su vida, nos daremos cuenta de que Jesús era un hombre de oración. Y por eso siempre la frase famosa: si Dios oraba, ¿cuánto más tenemos que hacerlo nosotros? Si Dios se comunicaba con su Padre, que era Jesús, era el Hijo de Dios, era Dios hecho hombre, ¿cuánto más tenemos que hacerlo nosotros, que somos hombres y mujeres pecadores? Que nacimos separados de la gloria de Dios, pero que por gracia, podemos decir, somos salvos por medio de la fe. Entonces, si vemos cuidadosamente la vida de nuestro Señor Jesucristo, nos daremos cuenta de que Jesús era un hombre de oración. Jesús constantemente interactuaba con el Padre, interactuaba con Él estaba consciente del Padre, ya sea que estuviera Jesús solo o se encontraba con sus discípulos o con las multitudes. Jesús constantemente estaba interactuando con el Padre. Tenía conversaciones con Él, tenía pláticas con Él, oraciones con Él, y vemos en la vida de Jesús que la oración era una prioridad en su vida.
No importa si estaba cansado, no importa si tenía mucha actividad, si el ministerio era muy agotador, Jesús siempre apartó tiempo para estar con el Padre. O sea, la oración era una prioridad en la vida de Jesús. Y hermanos, de la misma manera en la que Jesús interactuaba con Dios, nosotros tenemos el mismo privilegio, la misma oportunidad de interactuar de la misma manera con nuestro Dios. Así como Jesús buscaba al Padre, tú y yo, si somos hijos de Dios, tenemos la misma libertad, el mismo privilegio de buscar a Dios en oración. Y hermanos, no nos confundamos, la oración no es un monólogo que muchas veces hacemos delante de Dios, no es repetir palabras delante de Dios, no es presentarle a Dios nuestra lista de necesidades, de sueños, de caprichos egoístas. Eso no es la oración. La oración va mucho más allá que todo eso. La oración tiene que ser dinámica, tiene que ser íntima, tiene que ser comprometedora. Así como un padre habla con su hijo, con total libertad, con honestidad, con sinceridad, de cómo se siente uno, es lo mismo cuando tú y yo nos comunicamos con Dios. Tiene que haber intimidad, tiene que ser dinámico, tiene que haber compromiso. Porque eso es lo que Dios quiere cuando nosotros nos acerquemos a Él en oración, así como interactuamos con nuestros seres más queridos. La oración implica espera. La oración implica escuchar, implica recordar, implica afirmar, implica rogar, implica pedir, implica agradecer, implica confesar nuestros pecados, implica muchas cosas. Y hoy vamos a ver algunas de estas cosas con más detalle, ¿verdad? Pero para comenzar, tenemos que recordar algo fundamental en cuanto a la oración, ¿verdad? Y este es un principio importantísimo que no se nos tiene que olvidar. La oración, como muchas veces pensamos, no comienza con nosotros. La oración comienza con Dios. Porque a veces pensamos, no, la oración pues comienza conmigo, porque soy yo el que tengo que tener la actitud de buscar a Él, de orar a Él. No, la oración no comienza con nosotros, comienza con Dios. ¿Por qué? Porque Dios ya ha iniciado una interacción con nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Entonces la oración no es algo que comienza en nosotros, sino que mediante la fe nos convertimos en hijos de Dios y Él siempre nos está dando la bienvenida a su presencia. O sea, podríamos decir que la oración es una respuesta a Dios buscándonos a cada uno de nosotros. Podríamos decir, la oración es buscar a Dios. No, la oración es una respuesta a Dios buscándote a ti. A Dios queriendo relacionarte con cada uno de nosotros. Entonces la oración comienza en primer lugar con Dios, porque Él es el que toma la iniciativa. Él es el que nos está esperando. Somos nosotros los que no lo buscamos. Somos nosotros los que no queremos acercarnos a Él en oración. Entonces, cuando tenemos este principio de que la oración no comienza en nosotros, sino que comienza con Dios, entonces podemos tener la confianza de que Dios nos está escuchando, de que Dios sabe nuestras necesidades, de que Dios está presente y de que Él está inclinando su oído a nuestras oraciones. Aunque a veces sentimos que somos nosotros los que iniciamos la conversación, que somos nosotros los que comenzamos la oración y pensamos que Dios está en silencio o que no nos está escuchando, hermanos, no es así. Porque Dios siempre da el primer paso y Dios está ahí para nosotros. Dios está esperándonos, está invitándonos a que nos dirijamos a Él en oración, a que interactuemos con Él en oración. Él está listo, está deseoso y es capaz no solamente de escuchar nuestras palabras, sino de escuchar y ver nuestro corazón. ¿Qué hay dentro de nosotros? Vamos a Mateo capítulo 6, si me acompañan, para que veamos algunas cosas que Jesús enseñó de la oración. Mateo capítulo 6. En la Biblia encontramos muchísimos ejemplos en cuanto a la oración, en cuanto a personas orando con Dios o Jesús hablando con Dios,
pero es posible que lo que vamos a leer sea la oración más conocida de todas las que aparecen en la Biblia, ¿verdad? Lo que conocemos como el Padre Nuestro, ¿verdad? Yo creo que esta es la oración más conocida que hay en la Biblia. Esta es una oración que Jesús dio como ejemplo a sus discípulos. Él les enseñó a orar a sus discípulos de esta manera. Sin embargo, no es una oración que tenemos que repetir, sino que Jesús deja principios en esa oración que nosotros tenemos que seguir. No es como muchos piensan una oración que hacía Jesús. Jesús no oraba de esa manera. ¿Por qué lo podemos afirmar así? Porque en medio de la oración vamos a ver, Jesús les dice, y perdónanos nuestras deudas. Jesús no tenía ninguna deuda. Jesús no tenía ningún pecado. Entonces no fue una oración que Jesús hizo, fue una oración que Jesús les dejó como ejemplo, para que los discípulos, para que nosotros aprendiésemos a orar. Fíjense, vamos a leer a partir del versículo 5 y prestemos mucha atención a la palabra de Dios. Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Entonces vamos a dejar hasta aquí el tiempo de la palabra de Dios. Y antes de que los discípulos aprendieran este ejemplo de cómo tenían que orar, Jesús les enseñó dos maneras de la cual ellos no tenían que orar. Dos maneras que ellos tenían que evitar en su oración. La primera está en el versículo 5, el primer versículo que leímos, que dice: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. Esto es lo primero, hermanos, que tenemos que evitar en la oración. Jesús advierte que no tenemos que orar como los hipócritas que oran para exhibirse. Y hay gente, crean o no, que ora así, para exhibirse, para ser reconocido, para ser visto, para dar una imagen de piadoso, de santo, que tiene una relación muy cercana con Dios. Y dice Dios que no tenemos que orar de esta manera, ¿verdad? No tenemos que ser como estos hipócritas que pone como ejemplo Jesús, que oran simplemente para ser vistos, simplemente para exhibirse. El segundo lugar de lo que enseña Jesús que tenemos que evitar está en el versículo 7. Y dice: y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Entonces, en primer lugar, no tenemos que orar como los hipócritas que oran para ser exhibidos. Y en segundo lugar, dice que no tenemos que orar como los gentiles, como los paganos que balbucean pero con palabras vacías, que maquillan sus oraciones según ellos con palabras mágicas, ¿verdad? Superficiales, que piensan que le van a hacer, como se dice aquí en México, manita puerca a Dios. Y no es así, porque Dios no va a responder esta oración. Pues no tenemos que orar como los hipócritas que oran para ser exhibidos, y en segundo lugar, como los paganos que balbucean con palabras vacías. Ahora yo te pregunto, ¿por qué está mal este tipo de oración? ¿Por qué Jesús enseña que tenemos que evitar estas dos cosas en nuestra oración? Simplemente porque estos dos tipos de oración
no están interesados en relacionarse con Dios. Cuando tú estás orando para ser exhibido, para ser reconocido, para que te estén viendo, dentro de ti no hay un interés de relacionarte con Dios. Entonces para Dios somos unos hipócritas. Si estamos siendo como los paganos, como los gentiles, que simplemente usan palabras vacías, palabras huecas, Dios no está escuchando esa oración. Escuchando, por así decirlo, ¿verdad? Porque Dios escucha todo, pero no estamos teniendo la intención de relacionarnos y comprometernos con Dios. O sea, tenemos que entender, hermanos, que tenemos que evitar estas cosas y que para poder orar, lo primero que tiene que haber en nosotros, la actitud que tenemos que tener es: quiero relacionarme con Dios. No buscarlo simplemente porque tengo una necesidad, porque tengo un problema, porque estoy pasando por una prueba. No, quiero en primer lugar buscar a Dios porque quiero relacionarme con Él. Porque Dios me está buscando y porque mi oración va a ser una respuesta a la búsqueda que Dios ha hecho o está haciendo a cada uno de sus hijos. Entonces, por esto tenemos que evitar este tipo de oraciones, porque ninguna de estas oraciones tiene la intención de relacionarse con Dios y de comprometerse con Dios. El primer grupo que leímos, de los hipócritas que oran para ser vistos, estaban pronunciando palabras, como se dice, pomposas en los lugares públicos, en los lugares visibles, estaban en el templo, estaban en las esquinas, en las calles, de manera que las personas podían ver sus oraciones y tener un alto concepto de ellos mismos, ¿verdad? El segundo grupo que leímos, de los gentiles, de los paganos, están pronunciando una gran cantidad de palabras mágicas, de rituales, de palabras religiosas, mientras esperan que sus dioses falsos les respondan, ¿verdad? Porque oran como los paganos, porque oran como los gentiles. Jesús les recuerda a sus discípulos que Dios lo ve todo y que Dios ya conoce la necesidad que tú y yo tenemos. Fíjate lo que dice el versículo 8. No os hagáis pues semejante a ellos. O sea, Jesús está diciendo: evita a este tipo de personas que oran de esta manera. No os hagáis semejante a ellos. ¿Por qué? Porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes de que vosotros la pidáis. Antes de que tú busques a Dios, antes de que tú le cuentes tus cargas a Dios, Dios ya las conoce. Dios ya las sabe. Y a veces podremos pensar: bueno, entonces ¿por qué tengo que orar si Dios ya lo sabe? Bueno, es como dice Pablo en Filipenses: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Él. O sea, a pesar de que Dios ya conoce qué es lo que tenemos, qué es lo que hay dentro de nuestro corazón, Dios quiere que tengamos esa comunicación directa con Él. Dios quiere que le entreguemos todas nuestras necesidades en oración, en ruego y todo lo que mencionamos hace un momento. Pero tenemos que recordar que cuando buscamos a Dios, Él ya conoce cuál es nuestra necesidad. ¿Y sabes cuál es, hermanos, la necesidad más grande que tenemos? A veces uno puede decir: bueno, pues ahorita mi necesidad más grande es que no tengo trabajo, es que no tengo dinero, es que pues tengo muchos problemas. Esa no es nuestra necesidad más grande. Nuestra necesidad más grande es de Dios. La gente está necesitada de Dios. Nosotros necesitamos a Dios, porque separados de Él, dice la Biblia, nada podemos hacer. Entonces, cuando tuvimos ese encuentro personal y profundo con Cristo, con Dios, encontramos el verdadero propósito de la vida. Encontramos nuestra verdadera identidad y ahora empezamos un proceso en donde lo estamos conociendo y donde nuestra necesidad más grande es de seguir conociéndolo a Él y de seguir pareciéndonos cada día que pasa más como su Hijo Jesucristo. Entonces, hermanos, no tenemos que imitar este grupo de personas, porque Jesús nos recuerda que Él ya lo sabe todo, que Dios ya conoce cada una de nuestras necesidades. Algo importantísimo, hermanos, es la motivación y los medios de por qué hacemos las cosas. Uno podrá hacer un montón de cosas, pero si tú estás viendo verdaderamente su corazón, su motivo, el medio por el cual está haciendo,
eso va a hablar mucho de aquella persona, ¿verdad? Y esto marca la diferencia entre las personas que Jesús quiere que seamos y las personas que Jesús aquí identificó como hipócritas, ¿no? ¿Cuáles son las intenciones por las cuales estamos buscando a Dios? ¿Cuál es nuestra motivación cuando oramos a Dios? ¿Queremos que Dios cumpla nuestros caprichos o realmente lo buscamos en oración con la intención de tener una relación personal e íntima con Él? Ahí está, hermanos, la gran diferencia. Entonces, en este contexto, Jesús le recuerda a los oyentes, a cada uno de nosotros, y nos recuerda que la oración no es el medio para obtener lo que deseamos, sino que la oración es el medio para acercarnos a Dios y conocerlo de una mejor manera. O sea, la oración tiene que ser Dios nuestro centro, nuestra vida, nuestra oración girando en torno a Jesucristo. Y ahora sí, pasamos a lo que conocemos como el Padre Nuestro y rápidamente vamos a ver 6 cosas que Jesús enseña que tiene que tener nuestra oración, ¿verdad? 6 cosas claves, 6 elementos claves que nuestra oración tiene que tener, que tenemos que incorporar en nuestra oración. El Padre Nuestro está a partir del versículo 9. Vamos a leerlos una vez más, vamos a ir uno por uno e ir mencionando estas 6 cosas rápidamente. Dice Jesús, versículo 9, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Y aquí aparece el primer elemento que tiene que tener nuestra oración. Y el primer elemento es recordar, ¿verdad? O recordando. Jesús les dijo que tenían que recordar. Ahora, ¿qué tenemos que recordar? Jesús dice, Padre nuestro que estás en los cielos. O sea, comenzamos nuestra oración, nuestra interacción con Dios al reconocer quién es la persona que Él ha revelado ser. O sea, ¿quién es Dios? Dios, tú eres el Dios que estás en los cielos, tú eres el creador, tú eres el proveedor, tú eres el sustentador, es por ti que son todas las cosas, y empezamos reconociendo quién es la persona a la cual estamos buscando. No estamos interactuando con una persona común y corriente, estamos hablando con el creador de absolutamente todo, con el que te creó a ti y que me creó a mí. Entonces tenemos que empezar recordando, Padre mío que estás en el cielo, mi proveedor, mi amigo. No sé cómo te guste llamarle a Dios, mi amigo, mi fiel compañero, mi salvador, pero tenemos que empezar nuestra oración o implementar en nuestra oración el recordar quién es nuestro Dios. El que ha sido bueno, ha sido bondadoso, el que me ha sostenido, Él me ha provisto, Él me ha cuidado, ha sido mi protector. Él es el todopoderoso, el omnipresente, el omnisciente, inmutable, recordando quién es nuestro Dios. Y sabes, a medida que nos metemos y nos sumergimos en la palabra de Dios, más vamos a conocer el carácter de nuestro Dios, más vamos a conocer la naturaleza de Dios. Entonces, para poder recordar a Dios, primero tenemos que saber cómo es nuestro Dios. Y para eso tenemos que llenarnos de la palabra de Dios, llenar nuestra mente y nuestro corazón y nos enamoramos de la persona de Dios y podremos recordarlo de una mejor manera. Entonces, lo primero que tenemos que implementar en nuestra oración es recordar. Lo segundo es la adoración, porque Jesús dijo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Entonces, el segundo elemento es la adoración. Continuamos nuestra oración adorando a nuestro Dios. Antes de que le pidamos, antes de que le presentemos nuestras necesidades, nuestros problemas, tenemos que tener un tiempo para adorar a nuestro Dios. Adorar a nuestro Dios. Así como cantábamos hace rato, alabábamos, adorábamos a nuestro Dios con todo nuestro corazón, con nuestras palabras, con nuestra lengua. Tenemos que tener en nuestra oración una actitud de adoración. La adoración es reconocer el carácter de Dios, reconocer la naturaleza de Dios, su reputación, de que Dios es merecedor, solamente Él, de nuestra adoración, de nuestra alabanza, estar completamente rendidos ante nuestro Dios.
recordar su fidelidad por medio de las Escrituras en nuestra vida. Reconocemos y afirmamos quién es Dios y por esto, hermanos, tenemos que tener una actitud de adoración. El tercer elemento que tiene que tener nuestra oración es invitando, una invitación. Seguimos la oración, versículo 10, Jesús dijo, venga tu reino como en el cielo, así también en la tierra. ¿Verá? Una invitación. ¿Invitación a qué? Invitamos al reino de Dios. Invitamos al gobierno de Dios que es perfecto en el cielo a que esté presente de la misma manera en mi vida. Invitar a que realmente vivamos como lo que somos, como ciudadanos del cielo, ¿verdad? Entonces tenemos que invitar que ese gobierno perfecto que está en el cielo, que tiene Dios absolutamente el control, que sea también parte de mi vida, que sea parte de mi mundo y invitar a Dios a someternos a los caminos de Dios, a los planes de Dios que son superiores que nuestros caminos, que son mejores que nuestros planes. Entonces, los primeros tres elementos son recordar, adorar e invitar. El cuarto elemento que Jesús enseñó es rogar, rogando. Sigue la oración de Jesús, dice, venga tu reino. Después dice el versículo 11, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Tenemos que rogar a nuestro Dios. Rogamos por nuestras necesidades, rogamos por la salvación de nuestros familiares, rogamos por la provisión de Dios, rogamos para conocer la voluntad de Dios. No nos preocupamos por el día de mañana, no nos queremos adelantar a qué va a pasar en un futuro, simplemente le compartimos nuestras necesidades y nuestras preocupaciones delante de nuestro Dios, recordando que Dios es soberano, recordando que Dios es el Todopoderoso, como cantábamos hace rato también, y que Él puede cambiar cualquier situación y que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Pero entonces tenemos que tener esa actitud de rogar con nuestro Dios. Y mientras rogamos, confiar también en Él, de que su gracia y su amor nos proveerá de todo lo que necesitamos. Porque a veces ponemos las cosas en oración a nuestro Dios, pero en nuestra vida diaria vivimos como si no estuviéramos confiando en Él. O sea, yo le entregué mi trabajo a Dios, pero sigo afanado, sigo ansioso. Entonces, ¿para qué oraste? Porque la oración tiene que implicar confianza en Dios. Y si ya lo pusiste en las manos de Dios, ya no hay por qué estar afanado, ya no hay por qué estar preocupado ni ansioso, porque ya le pusimos todo en las manos de nuestro Dios. El quinto elemento que tiene que tener nuestra oración es confesión, ¿verdad? Confesando. Jesús oró también y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Hermanos, parte del interactuar con Dios, de relacionarnos con Dios, tiene que existir la confesión en nuestra oración. Dios, he pecado delante de ti. Dios, he hecho lo malo delante de ti. Dios, cometí este pecado. Lo confieso, porque quiero estar de acuerdo contigo. Y dice 1 Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mediante el sacrificio de Cristo recibimos el perdón de nuestros pecados. Y cuando lo confesamos, podemos volver a tener esa relación íntima y directa con nuestro Dios. El sexto elemento que tiene que tener nuestra oración es pedir o pidiendo. Jesús dijo en esta oración, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Hermanos, pedimos la guía de Dios en nuestra vida. La guía de Dios a medida en la que vamos avanzando, pedimos la renovación de Dios para concentrarnos en su diseño, en su plan, en los propósitos de Dios en nosotros y la protección para nuestras vidas. Tenemos que pedir a Dios también, porque Él quiere que le contemos nuestras necesidades también a Él. Entonces, hermanos, estos 6 elementos claves son los que vemos principalmente en el Padre Nuestro, la oración que Jesús enseñó
como ejemplo. Lo recordamos, el primero es recordar, el segundo es adoración, el tercero es invitar, el cuarto es rogar, el quinto es confesar y el sexto es pedir. Entonces, hermanos, usar el Padre Nuestro como un modelo de oración, como elementos que nuestra oración tiene que tener. No repetir el Padre Nuestro, porque lo leímos que Jesús mismo dijo, no uséis vanas repeticiones. Pero tenemos que sacar estos principios, estos elementos en los cuales tenemos que incluir en nuestra oración. Y hermano, quiero decirte esto, la oración es lo más fácil, tanto como lo más difícil que podemos hacer. Es como lo más fácil, como lo más difícil. Cuando alguien recién llega a Cristo, es de las cosas que primero se le enseña. Tienes que orar a Dios, ¿verdad? Y es fácil de enseñar, pero a veces es difícil de aplicar o difícil de hacer. Es fácil porque Dios nos está invitando a nosotros a que pasemos tiempo con Él, ¿verdad? En cualquier lugar y en cualquier ocasión. Sin embargo, también es difícil porque requiere depender de Dios. Requiere tener fe en Él, en que Él nos ama, confiar en que Él aparecerá y tener la convicción de que Él responderá a cada uno de nuestras oraciones. Orar también es difícil porque requiere esfuerzo, requiere trabajo. A veces pensamos, caemos en el error de decir, hoy no tengo ganas de orar, no voy a orar. Como si la oración dependiera de mi estado de ánimo. ¿Tengo ganas o no tengo ganas? Tengo ganas, voy a orar. No tengo ganas, voy a orar porque sé que es lo mejor para mi vida. No tiene que depender de nuestro estado de ánimo. No tiene que depender de las cosas que nos rodean. Entonces, por eso es difícil, hermanos, porque requiere trabajo difícil muchas veces de nuestra parte. Necesitamos buscar constantemente a Dios, estar con regularidad, estar disponibles, ser vulnerables, auténticos, de manera que podamos escuchar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y hermanos, ya estamos casi terminando, pero yo espero de todo corazón que incluyamos estos elementos a nuestra oración, que no descuidemos este don hermoso que Dios nos ha dejado. Hermanos, Cristo, Jesús mismo, es el ejemplo perfecto de la oración. Es el ejemplo perfecto para orar. En todos los evangelios, Dios nos dio a Jesús como un modelo de oración. Ahora, las Escrituras nos enseñan por quién oró Jesús, cuándo oró Jesús, dónde oró Jesús, cómo oró Jesús y por qué oró Jesús. Entonces, tenemos que ver a Jesús como un hombre de oración y tiene que ser un ejemplo para que nosotros imitemos. Por ejemplo, cuando hacemos la pregunta ¿cuándo y dónde oró Jesús? La respuesta es en todas partes y en cualquier lugar. Jesús oró en todas partes. De hecho, las oraciones de Jesús nunca fueron repetitivas, nunca fueron cosas que Él repitió como muchos hacen, sino que fue todo lo contrario. Las oraciones de Jesús estaban llenas de vida, de emoción, de un lenguaje rico en abundancia y que evidenciaba la relación interactiva, profunda y constante con el Padre, ¿verdad? También cuando vemos la vida, el ejemplo de oración de Jesús, nos tenemos que aprender que en todas partes y en todo lugar tenemos que orar. En tu coche, en tu trabajo, con tu familia, mientras estás haciendo ejercicio, mientras estás acostado, tenemos la posibilidad de interactuar con nuestro Dios. Jesús oró, hermanos, oraciones cortas, que duraron simplemente una oración gramatical, y también tuvo oraciones largas que duraron absolutamente toda una noche, ¿verdad? No importa cuán cortas o cuán largas sean nuestras oraciones, Él nos enseñó que no tenemos que ser repetitivos, pensando que si entre más decimos, más Dios nos va a escuchar, ¿verdad? Jesús vemos que hizo oraciones cortas y también oraciones largas. Dios nos va a escuchar. Así como cuando una persona, tú simplemente con decirle un te quiero, un te amo, la persona ya puede captar perfectamente qué hay en tu corazón. A veces no hay necesidad de escoger un montón de palabras, simplemente ser directo y decirle a Dios qué es lo que hay en nuestro corazón. Otras veces va a ser todo lo contrario.
Va a ser tanto tiempo, tantas las horas de que estás disfrutando esa intimidad con Dios que no vas a querer ni terminar tu tiempo de oración. Pero cuando Jesús oró a Dios, Él hizo peticiones a Dios, Él oraba por sus necesidades, oraba por las necesidades de sus discípulos. Jesús ejemplificó esto para nosotros, a pesar de que Él enseñó que ya conoce nuestras necesidades. Jesús oró por los que lo aman, Jesús oró por los que lo rechazaron o por los que lo iban a rechazar. Jesús oró por cada uno de nosotros. Jesús dio gracias, oró por la comida, dio gracias por la naturaleza, por la creación de Dios. Dio gracias porque Dios escuchaba las oraciones. Entonces, hermanos, son cosas que tenemos que imitar en nuestra oración. Ya tristemente se nos ha acabado el tiempo, pero ¿por qué no nos ponemos de pie, hermanos? Yo les invito a que se pongan de pie. ¿Por qué no me acompañas cerrando tus ojos? Si cerramos los ojos y que este tema que acabamos de ver en esta tarde o mañana, vamos a ponerlo en práctica en este momento. Cierra tus ojos, que sea un tiempo entre tú y Dios, olvídate del que está al lado. ¿Y por qué no aplicas estos elementos en tu oración de esta tarde o de esta mañana? Ora en tu mente, en tu corazón, recordando quién es Dios. Recuerda qué ha hecho Dios en tu vida, cómo te ha provisto, cómo te ha cuidado, cómo siempre ha estado ahí, cómo te creó a imagen y semejanza de Él, cómo Él sigue siendo fiel a pesar de que nosotros muchas veces somos infieles. Recuerda a Dios, adora a Dios, santificado sea tu nombre. Te alabo por lo que has hecho en mi vida, en mi familia. Adora a Dios por su poder, por su carácter, porque Él es digno de nuestra adoración. ¿Por qué no le invitas a que ese reino del cual habla Jesús sea una realidad en tu vida, que puedas vivir como un hijo de Dios, como una hija de Dios, como un ciudadano del cielo? ¿Por qué no oras en este momento y le ruegas a Dios como Jesús nos enseñó? Danos el pan de cada día. Ora por tus necesidades, eso que te aflige, eso que no te ha dejado dormir, que no te ha dejado estar tranquila. Ora por tus necesidades. Ora también por algún pecado que no has confesado. Dile: Dios, te pido perdón por mi pecado. Sé específico con cuál pecado cometiste delante de Dios. Él ya lo conoce, pero quiere que tú se lo digas. Termina pidiéndole a Dios, como Jesús lo hizo: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Vivir una vida que agrada a nuestro Dios. Padre, te alabamos por este tiempo. Padre, que estos 6 elementos que aprendimos en esta mañana puedan ser algo diario y cotidiano en nuestra vida. Y Padre, que los que estamos aquí en esta iglesia, Vida Nueva para el Mundo Querétaro, y los que nos escuchan a través de las redes, podamos ser hombres y mujeres de oración. Te alabamos, Señor, porque tú eres el único digno, el único merecedor de la gloria y de la honra, y porque todo es para ti, Señor. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.